Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy viernes 9 de junio del 2023, continuando con el desarrollo de este tema, indicadores epidemiológicos en estomatología, vamos a ir recordando inicialmente lo que habíamos visto en la anterior clase referente a este tema. Es importante que, terminado este tema, ustedes tengan conocimientos básicos para el manejo de estos indicadores. Sepan definir lo que es un indicador, entiendan y comprendan que hay diferentes indicadores de acuerdo a la patología bucal que vamos a encarar, que vamos a investigar, ¿no? No olviden que estos indicadores están hechos para un grupo de población, la comunidad para la sociedad. Es decir, que la aplicación de estos indicadores lo vamos a hacer en una comunidad, en un grupo de población, en un grupo en donde nosotros tengamos que hacer algún trabajo de investigación. Es por eso que cuando hablamos de indicadores, tenemos que saber con exactitud que indicador es un valor numérico, ¿no? Y describe una realidad de salud o enfermedad de un grupo de población y que está en una escala, ¿no? Que tiene un límite superior y un límite inferior. Es decir, que nos permita describir justamente ese problema relativo de salud de ese grupo de población. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de los indicadores, es sumamente importante que uno entienda para qué voy a utilizar estos indicadores, ¿no? Porque nos permiten comparar estos resultados con otras poblaciones, ¿no? Según los métodos y criterios que se aplican en el trabajo de investigación. Los indicadores son proporciones o coeficientes que sirven como indicadores, por ejemplo, de prevalencia de determinadas enfermedades o condiciones en una comunidad. También pueden indicar el grado de severidad en que se encuentran estas patologías. Por eso es importante entender claramente lo que significa un indicador llamado también índice. No se van a olvidar, hay sinónimos que se utilizan en la parte de un trabajo de investigación cuando utilizamos ya sea el término de índice o de indicadores. Entonces, para que un estudio, una investigación sea fiable o confiable, requiere de esa consistencia diagnóstica por parte del examinador. Es decir, que debe ser capaz de diagnosticar la misma condición en situaciones distintas. Asimismo, durante el trabajo conjunto de varios examinadores, es indispensable la unificación de criterios. Es en ese entendido que se tiene que seguir procedimientos en el momento de utilizar estos indicadores, ¿no? Si son más de uno, el investigador, tenemos que uniformar esos criterios, ¿no? Ahí existe primero inicialmente la validación que vamos a hacer con el instrumento que vamos a aplicar. Es importante hacer una prueba piloto. Justamente esta prueba piloto nos sirve para uniformar esos criterios, para que posteriormente cuando tengamos que intervenir, ¿no? Sea importante que cada uno, ¿no? Lo que está examinando sea lo mismo que el otro investigador, para que los resultados que se obtengan sean valederos, sean reales, ¿no? Y sobre todo nos dé esa información que permita posteriormente, como decíamos, comparar con otras poblaciones de otras ciudades, de otros países, ¿no? Para que veamos esa situación real en la que se encuentra nuestra población con respecto a una patología bucal. Es en este entendido que una vez que hemos recordado lo que viene a ser un índice, un indicador, vamos a continuar con los indicadores, ¿no? A ver. En este caso,
los índices de periodontopatías. Estos indicadores de periodontopatías vemos en el cursor. Vamos a explicar lo que viene a ser el índice O'Leary, que nos sirve para evaluar la placa bacteriana. Posteriormente seguiremos con el índice IOS para evaluar la placa bacteriana y el cálculo dentario, el índice gingival para evaluar la gingivitis y el índice periodontal para evaluar la enfermedad periodontal. Comencemos con el índice O'Leary. La anterior clase, para recordar un poco, habíamos hablado de los indicadores de caries, ¿no? Ahí veíamos el índice de Knudson, el CPOD, el COD, el CPOS, el COS, ¿no? El índice de Knudson, el índice de Clun, que nos permite justamente ver las diferentes patologías, en este caso de caries dental. En esta oportunidad nos vamos a abocar las periodontopatías. Para eso, importante conocer algunos, no son todos los indicadores que se van a describir, porque esto está en función a cada especialidad que existe en estomatología. Por eso, si ustedes quisieran ampliar este conocimiento, tendrían que ir, por ejemplo, a libros de especialidad de acuerdo a esa inquietud. Si estamos hablando de enfermedades periodontales, tendrían que consultar libros de justamente estas enfermedades periodontales. Es así que empezamos con el índice O'Leary, ¿no? Acá, por ejemplo, para aplicar este índice, ustedes tienen que tener una plaquita reveladora que ustedes le dan a la persona, al paciente, para que lo pueda masticar, ¿no? Entonces, esta plaquita nos permite teñir de el color que le hemos dado, ¿no? A los dientes, pero se tiñen las superficies, ya sean por cara mesial, vestibular distal o lingual. Estas caras que están teñidas, tenemos que contarlas, ¿no? Es decir, que vamos a contar por superficies. Es decir, que en una cavidad bucal que tiene los 28 dientes, ¿no? Tiene una dentadura completa, vamos a ver 144 superficies. Esta cifra obtenida se divide entre el número de caras presentes en la boca, se multiplica por 100. Un índice mayor de 10 a 20 implica la necesidad de tratamiento de eliminación, ¿no? Entonces, para que vean que este indicador es sumamente fácil, lo único que tenemos que tener es esta ficha que vemos acá, una ficha que nos permita el registro justamente de estas superficies teñidas. De esta manera, vemos en la imagen, ¿no? Donde está el cursor, vamos a contar las superficies que han sido teñidas y dividimos entre el número de caras o superficies presentes, ¿no? Puede ser que un paciente o una persona no tenga todos los dientes. Entonces la división la vamos a hacer entre el total de dientes presentes en la cavidad bucal. No vamos a dividir entre 144, porque eso representa la totalidad de dientes del paciente. En este caso, vamos a dividir solamente entre las superficies de los dientes presentes. Puede ser que en un paciente no se tiñan todas las superficies, ¿no? Como se observa acá. Puede ser que haya dientes que estén completamente limpios, como vemos acá, por ejemplo, el canino inferior, muy diferente al canino contrario, ¿no? Este el derecho y este el izquierdo. El derecho no está teñido, entonces no voy a considerar como diente superficie teñida. Entonces, sí, como parte de la superficie presente voy a considerar, ¿no? En ese entendido, vamos a, una vez obtenido el resultado multiplicado por 100,
vamos con esta escala de valores, ¿no? Vamos a poder ver cuál es la condición aplicando este índice de O'Leary. En el caso de que esté entre 0 y 15%, vamos a considerar que ese paciente, esa persona tiene una buena higiene. Si está entre el 16 y 49%, tiene una regular higiene. Y entre el 50 y el 100%, lastimosamente, tiene una mala higiene, ¿no? Por eso decíamos inicialmente, un índice mayor al 15% implica la necesidad de tratamiento de eliminación. Eso es lo que habíamos. Y acá tenemos justamente lo que les decía, ¿no? ¿Cómo hago ese cálculo para obtener el resultado? Cantidad de superficies teñidas sobre el total de superficies. Pero vamos a ver acá está. Cantidad de superficies teñidas sobre el total de superficies presentes, multiplicamos por 100, ¿no? Nos va a dar un porcentaje donde vamos a registrar, de acuerdo a esta escala de valores, vamos a registrar con una X si va a ser mala, regular o buena higiene. Una vez que hemos entendido, podemos aplicar también este otro indicador, que es el índice de higiene oral simplificado, más conocido como el IOS. Acá vamos a valorar, como decíamos, lo que viene a ser la placa dental, la placa dentobacteriana o el biofilm y el cálculo dental, ¿no? Es muy importante que cuando apliquemos este indicador propuesto por Green, aquí están los autores de este indicador, Green y Vermillon, ¿no? Crearon el índice de higiene oral simplificado. Este permite valorar de manera cuantitativa, ¿no? También vamos a obtener resultados en números que, de acuerdo a esta escala, vamos a determinar si la higiene es buena, regular o mala higiene. Y acá aplicamos dos índices, el índice de placa y el índice de caldo, ¿no? Y también vamos a tener dientes seleccionados. En este caso está el 16, el 11, el 26, el 36, el 31 y el 46. Es decir, que para ello vamos a utilizar, ¿no?, estos criterios que nos permiten justamente establecer con exactitud estos indicadores, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que se mide la extensión coronaria, es decir, su índice de residuos, ahí vamos a establecer que una vez que veamos los 6 dientes seleccionados, ¿no?, se asignan valores de acuerdo con los puntajes de los índices que vamos a aplicar. Si el diente está exento de residuos, como vemos acá en la imagen, el valor que se le da es 0. Si presenta, ¿no?, que cubre menos de un tercio de la superficie, vemos acá, menos del tercio de la superficie del diente, daremos la puntuación de 1. Vemos acá. Si los residuos que cubren más de la tercera parte, pero menos de 2/3 partes, entonces el valor será 2. Si los residuos blandos que cubren más de las 2/3 partes, ¿no?, casi está totalmente cubierto el diente, el valor será de 3, ¿no? Es en el índice de residuos o de placa. ¿Cuál es la puntuación para el índice de cálculo? La ausencia, acá vamos a valorar, es importante que valoramos el cálculo supragingival. Aquí vamos a valorar el cálculo supragingival, es decir, por encima de la encía. Vemos que cuando el diente está libre de cálculo, el valor va a ser 0. Cuando el cálculo supragingival cubre menos de un tercio de la superficie,
el valor va a ser 1. Cuando el cálculo cubre más de la tercera parte, pero menos de 2/3 partes de la superficie del diente, el valor va a ser 2. Y cuando el cálculo supragingival que cubre más de las 2/3 partes del diente, el puntaje va a ser 3. Es decir, que cuando nosotros, una vez teniendo claro estos criterios, ¿no?, vamos a poder registrar en los dientes seleccionados con esa seguridad y sobre todo darle el valor que corresponde. Es decir, que no tenemos que inventarnos, ¿no? Tenemos que anotar y registrar la información real que se está observando en el paciente o en la persona que estamos examinando, que es parte del grupo de población al cual yo estoy investigando con respecto a su higiene bucal. Este indicador IOS es uno de los utilizados para determinar si la higiene bucal es buena, es regular o es mala. El resultado, los datos entonces de cada persona o de una comunidad pueden obtenerse al calcular las medias aritméticas del índice de residuos y del índice de cálculo. Y después la media sacamos. Y estos resultados lo valoramos en la siguiente escala, donde de 0 a 1.2 es considerada una buena higiene bucal. Acá vemos en el cursor. De 1.3 a 3 es una higiene bucal regular y de 3.1 a 6 es una mala higiene bucal. De esta manera, este resultado, que inicialmente es individual, lo sumamos y sacamos el promedio entre el número de personas examinadas para dar un valor comunitario. Ese valor comunitario que indica cuál es el IOS en esa comunidad o en ese grupo de población. Pasamos a ver otro indicador que también es utilizado, que es el índice gingival. Este índice gingival ha sido creado por Loe y Silnes, ¿no? Este consiste en revisar las superficies vestibular, la superficie lingual, la mesial y distal de todos los dientes después de secar la encía con aire. Es una característica muy importante para valorar justamente este índice gingival. Y a cada superficie se le atribuye un valor. ¿Qué quiere decir? Ese valor, cada superficie, si tenemos la condición de una encía normal o sana, el valor va a ser 0. Si va a haber una inflamación leve, como vemos en la imagen, el valor será 1. Si va a haber una inflamación moderada, el valor va a ser 2. Si va a haber una inflamación severa, el valor será 3. Entonces, acá tenemos que aplicar ese conocimiento clínico que nosotros tenemos cuando vamos a decir que es una inflamación leve. Recordando la parte de periodoncia, ¿no? Cuando llevamos periodoncia, nos explicaron y podíamos ver en el paciente, cuando decíamos inflamación leve, es una manifestación donde existe un ligero cambio de color y ligero edema, pero no hay sangrado al sondeo. En cambio, cuando decimos una inflamación moderada, cuando hay un sangrado al sondeo. Y cuando decimos una inflamación intensa o severa, cuando existe un enrojecimiento, edema, una ulceración y hay una tendencia de hemorragia espontánea, ¿no? De esa manera, nosotros tenemos claramente cómo nosotros valoramos el estado de la encía que se encuentra en ese momento. Entonces, para acá también están los dientes seleccionados, ¿no? Está el 16, el 12, el 24, el 36, el 32 y el 44. Está el 36 también.
Es decir, que estos resultados, estos códigos que voy registrando cada diente, nosotros lo que hacemos es generalmente, ¿no? Los puntajes de cada superficie se suman y el resultado se divide entre cuatro, es decir, las cuatro caras de cada diente para obtener el índice gingival de cada diente. Estos valores, ¿no?, de todos los dientes se suman y el resultado se divide entre el número de dientes presentes. Y así se obtiene el índice gingival de todos los dientes, ¿no? Entonces, es importante que este índice podamos aplicar cuando la inquietud de cada uno sea justamente ver la condición de la encía, ¿no?, utilizando este indicador de índice gingival. También otro indicador, y acá hay bastantes indicadores del índice periodontal, no solamente el que vamos a explicar. Por ejemplo, el más utilizado para los grupos de población que podamos nosotros en nuestro trabajo de investigación y por qué elegimos este índice de necesidades de tratamiento periodontal en la comunidad, más conocido como el CPT. El CPT nos permite utilizar para encuestas epidemiológicas de salud periodontal, nos proporciona buenas bases para la planificación y control de la efectividad de programas de cuidado periodontal. Este índice fue desarrollado por un grupo de trabajo de la Federación Dental Internacional en 1979, un método de encuesta para investigar condiciones periodontales. Después de amplias discusiones y pruebas, fue finalizado y escrito en 1982 por AINAMO y colaboradores. Y como decíamos, este indicador lo aplicamos de esta manera. Es decir, se debe recalcar que los índices, este no es una herramienta diagnóstica, ¿no? No debe ser usado para planificación de tratamientos clínicos específicos en pacientes individuales. Solo en este caso se usa como medida de despistaje y control. Entonces, la utilidad de este índice CEPTIN son propósitos epidemiológicos. Este índice divide la dentición en 6 sextantes. Como vemos acá. 2, 3, 4, 5, 6 sextantes, ¿no?, donde las anotaciones se hacen sobre 10 dientes específicos. Pero de estos 10 se consideran, ¿no? En caso, por ejemplo, de los molares, se registra una sola anotación que corresponde al más alto valor encontrado en un par de molares del sectante. Al final vamos a obtener 6 anotaciones que corresponden a cada uno de los sextantes. Entonces, para aplicar los criterios, ¿no?, acá tenemos que entender claramente que cuando no se requiere un tratamiento necesario, ¿no?, vemos la encía que está sana, mediante la sonda periodontal determinamos y la observación, el código o el valor va a ser 0. Si existiera un sangrado gingival al sondaje, la sonda periodontal va a ser 1. El 2 es la presencia de cálculo. Cálculo ya directamente le doy un código de 2. Si hay una presencia de bolsas donde mide 4 a 5 milímetros, el valor va a ser 3. O una bolsa de más de 6 o más milímetros de profundidad, el valor será de 4, ¿no? Es muy importante entender que en caso de los molares, ¿no?, ¿cuáles son los dientes que decíamos? Es el 17-16. Se considera el 17 o 16 el que tiene más grado de severidad. Podríamos observar que en el diente 16, es decir, hay un sangrado gingival sondaje, pero el 17 tiene presencia de bolsas. Entonces, ese grado de severidad hace que consideremos el 17.
También se considera el 11, el 26 o el 27, el 46 o el 47, el 31 y por último el 36 y 37, ¿no? Entonces, no olvidarse que en el caso de los molares se registra una sola notación que corresponde al más alto valor encontrado en ese par de molares del certamen. Y en conclusión, solamente vamos a hacer la revisión de 6 anotaciones. Si hubiera la ausencia en uno de esos molares, primero o segundo, se considera el que está presente, ¿no? Así de fácil. Ahora, si hubiera la ausencia de ambos, no se considera otro diente, simplemente los dientes seleccionados. Es decir, van a estar ya sea el 17 y 16, el 11 desde ya, el 26, 27, el 47, 46, el 31 y el 37. Es decir, a no olvidarse de estos indicadores. Y por último, tenemos el índice de DIN. El índice de DIN que nos permite determinar, ¿no?, esa característica que a veces vemos en los dientes de manchas o motas que afectan el esmalte y que de acuerdo a su severidad pueden variar desde una simple opacidad blanquecina y poco perceptible que no altera la estructura dentaria, están muchas oscuras, ¿no? A veces vemos, se observa acá en las imágenes, miren, la condición 0 es donde no se observan manchas blanquecinas, una condición 1 donde ya podríamos ver estas características, ¿no?, de los incisivos, de estas manchas. Pero, ¿cómo aplicamos este indicador? ¿Cuál es el criterio que tenemos que utilizar? ¿Cuándo decimos normal? Decimos normal cuando el esmalte presenta una estructura ossal translúcida, la superficie lisa y brillante. Vemos en la imagen. Cuando decimos que es dudoso o cuestionable, por ejemplo, normal vamos a colocar el código 0. Dudoso o cuestionable o discutible vamos a colocar. ¿Qué decimos cuando es dudoso o cuestionable? El esmalte presenta pequeñas aberraciones de lo que es un esmalte normal, translúcido, variado de unos pocos puntos o áreas blancas ocasionales. Veamos acá. Hay pocos puntos, manchas blancas, ¿no? Pequeñas aberraciones. Cuando hablamos de muy leve, pequeñas áreas de color blanco, ¿no?, en forma irregular, pero sin abarcar más de un 25%. Es decir, que vamos a darle el valor de 2. ¿Cuándo decimos que es leve? Cuando la opacidad blanca, opacidad blanca en el esmalte del diente es más extensa, pero no abarca el 50% del diente. Y le damos un valor de 3. Cuando hablamos de un valor 4, cuando es moderada, las superficies del esmalte de los dientes están afectadas y las superficies sujetas a rosaduras presentan marcado desgaste. Veamos acá una imagen. Y un valor 5, que es severa, todas las superficies del esmalte están afectadas y la hipoplasia está marcada, que la forma general del diente puede afectarse, como vemos en la imagen 5. Espero que estos indicadores lo puedan poner ustedes en práctica de acuerdo a esa inquietud que tengan en función trabajo de investigación, determinando cualquiera de estas patologías que ustedes quieran analizar, ¿no? Es decir, que en la práctica es lo que uno va a comprender mejor este tema de indicadores. Si no sometemos a práctica, lastimosamente me va a ser muy difícil en mi trabajo de campo, en el año de provincia, en mi vida profesional pueda aplicar cualquiera de estos indicadores. Todo está en esa motivación y en esa fuerza de voluntad de poderlo hacer
Una vez que ustedes pongan en práctica, van a darse cuenta que no es complicado utilizar, solamente qué es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar qué ficha epidemiológica, de acuerdo a la patología que estemos investigando, tenemos que tener. Ese va a ser nuestro instrumento de recolección de la información. También tenemos que saber qué códigos y qué valores les damos en las diferentes escalas. Tengo que saber muy bien. Si son más de uno, el investigador, dos o tres, ellos tienen que tener el mismo criterio en el momento de la valoración y el registro que realicemos en el instrumento que estamos utilizando para recolectar la información. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es de que antes de aplicar ese instrumento, tenemos que hacer una prueba piloto. Es decir, necesitamos informar esos criterios de observación, valoración. En el momento en que examinemos cada uno de nuestro grupo de población, tengamos todos el mismo criterio, para que los resultados que obtengamos podamos nosotros tener esa seguridad que va a tener esa confiabilidad, esa viabilidad y sobre todo van a ser valores reales que nos muestren una situación real. ¿Cómo está ese grupo de población? ¿Cómo está la comunidad con respecto a esa enfermedad? Y una vez que tengamos esos resultados, nos sirvan para comparar cómo está nuestra población con respecto a otra población que puede ser de la misma ciudad, que puede ser del mismo país o comparar con otros países para ver esa realidad si estamos, si la patología es mucho mayor o menor con respecto a esa población. Entonces, es muy importante que ustedes no olviden, para entender, comprender claramente viene a ser este tema, ustedes tengan que repasar. Inicialmente esta parte teórica que parece un poco laboriosa, se requiere de entender inicialmente para que lo puedan aplicar. Y en la práctica uno va corrigiendo, uno va eh, explorando, uno va investigando referente al indicador que está utilizando para su mejor aplicabilidad. Si yo no entiendo de inicio lo que viene a ser un indicador, cuál es el objetivo de aplicar este indicador, lastimosamente no voy a comprender y me va a ser imposible realizar la práctica. En ese entendido, esperando que este tema haya sido de su agrado y sobre todo motivados todos para ponerlo en práctica, bueno, les deseo mucho éxito. Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Y pues desearles todo lo mejor y nos vemos. Saludos, hasta luego.